Salvete. En esta presentación vamos a hablar sobre los pronombres interrogativos y las oraciones interrogativas directas que tienen relación con estos pronombres. En primer lugar, vamos a ver la forma de los pronombres interrogativos. En latín tenemos tres diferentes pronombres. El primero es este que tenemos aquí, quis, o su forma alternativa qui, masculino, quae, femenino, y quid, o su forma alternativa quod, neutro, que significa quién, qué o cuál. Entonces, las formas de nominativo y acusativo las tienen ustedes aquí en esta tabla, y las otras formas son las mismas que las del pronombre relativo qui, quae, quod, que ya conocemos de presentaciones anteriores. Entonces, este pronombre quid, quae, quod o quid se puede usar tanto como pronombre como en forma de adjetivo, igual que hemos visto otros pronombres como los relativos y los demostrativos que pueden tener esta doble función. En el caso del uso como pronombre, tenemos aquí los ejemplos con color morado. Quis est pater meus, quien es mi padre. Quem in foro vidiste, a quien viste en el foro. Y quid feci, que hice. Mientras que los ejemplos como adjetivo están con color verde. Quis puer venit, ¿qué niño vino? Vemos aquí que tenemos el interrogativo quis acompañando a un sustantivo puer, y por eso se nota que está funcionando como un adjetivo. El segundo ejemplo, qui rex tunc Romae erat, ¿qué rey había entonces en Roma? Ver otra vez qui acompañando al sustantivo rex como adjetivo. Y finalmente, quod Carmen legis, ¿qué poema lees? Quod, ¿verdad? Es la forma neutra porque Carmen tiene género neutro, ¿verdad? Entonces es el adjetivo que concuerda con Carmen. Frases interrogativas, ut quid, ¿para qué? Qua causa, ¿por qué motivo? Y quo pacto, ¿de qué manera? Otros interrogativos compuestos de quiz es el segundo tipo de interrogativos que tenemos. Quisnam, quainam, quidnam o quodnam, equis o equi, equa, equai o equit, y numquis, numqua, numquit. Vean que los tres tienen resaltado con negrita el quiz porque los elementos que los componen, que aparte de quiz, son invariables. Nam en el primer caso, ec en el segundo y num en el tercero no se declinan, se mantienen igual, y entonces lo único que se declina es quiz, que se declina igual que el que vimos antes, ¿verdad? El interrogativo. Entonces, quiznam significa quién o qué, equis significa acaso alguien, y numquis también significa acaso alguien, ¿verdad? En interrogativo. Y el tercer tipo de interrogativo que tenemos es uter, utra, utrum, que significa cuál de los dos. Siempre se usa siempre significa esto, ¿verdad? Dos opciones y uter pregunta por una de las dos. Aquí tienen ustedes la declinación, que es similar a los adjetivos de tres terminaciones, excepto en genitivo y dativo, ¿verdad? Que tienen formas distintas. E igualmente puede usarse como pronombre o adjetivo. Como pronombre tenemos utrius, hic liber est, ¿de cuál de los dos? ¿Verdad? Utrius está en genitivo, como vemos aquí. Entonces, ¿de cuál de los dos es este libro? ¿Verdad? Pronombre. Mientras que el adjetivo, el ejemplo tenemos utra via venit, ¿por cuál de los dos caminos vino? ¿Verdad? Utra en ablativo, como vemos aquí, acompañando a via, que también está en ablativo. Importante, cuando este pronombre se usa en plural, es solamente con nombres que no tienen singular, los que conocemos como pluralia tantum, o sea, como por ejemplo divitiae, arma, castra, etc. O para referirse a dos categorías de personas o de cosas. Entonces, el primer ejemplo, utra castra, ¿cuál de los dos campamentos? Este es el caso de los sustantivos que nada más tienen plural. Y el segundo ejemplo, utri meliores sunt, ¿cuáles son los mejores de dos grupos? ¿Verdad? Es la pregunta. Importante saber que todos los pronombres interrogativos también se pueden usar como exclamativos. Ejemplo de interrogativos exclamativos. Número 1. Quae ego Atenis vidi? ¿Qué cosas vi en Atenas? Quem canem? ¿Qué perro? Aquí tienen la foto del canis para que vean que merece una exclamación. Los más frecuentes de los interrogativos exclamativos son qualis, masculino femenino, y quale neutro, que se traduce como cuál o qué clase o condición. Ejemplo, qualis filósofos, ¿qué clase de filósofo?
Quantus, quanta, quantum, como adjetivo de 3 terminaciones, que significa cuán grande o cuánto. Quantus dolor, cuánto dolor, en formato exclamativo. Y finalmente quod, que es indeclinable y significa cuánto. Ejemplo de exclamación, quod et quanti poetae existerunt. ¿Cuántos y cuán grandes poetas han existido? Aquí tienen un resumen, una tabla de resumen de los pronombres interrogativos, ¿verdad? Quis, quae o quid quod, quisnam, equis y nunquis, compuestos de quis, y uter, utra, utro. Ahora sí, vamos a ver el uso de los pronombres interrogativos en la oración interrogativa directa. A modo general, las oraciones interrogativas pueden encontrarse en dos tipos o modalidades diferentes, las directas y las indirectas. En el caso de las directas, que es el tema de esta presentación, es cuando tenemos una pregunta que se hace directamente y se caracterizan o se reconocen porque tienen un signo de interrogación al final de la oración. Entonces es importante recordar que en latín no existe el signo de apertura, solamente el de cierre, como vemos aquí, ¿verdad? Quis venit, ¿quién viene? ¿Verdad? En latín tenemos solamente un signo, mientras que en español tenemos dos, aunque a veces se olvida el de apertura. Entonces, ya vimos las directas y ahora vamos a ver las indirectas, que son frases del tipo en español. Me pregunto qué hora es. Es una pregunta, ¿qué hora es? Pero no es una pregunta directa, no tiene signo de interrogación, ¿verdad? Es simplemente como una pregunta, pero mediada de alguna manera. Entonces, estas preguntas indirectas tienen las siguientes características. Número uno, la más obvia, no tienen signo de interrogación. Eh, Número dos, son subordinadas, es decir, que dependen de una oración principal y son introducidas por verbos del tipo decir, preguntar, pensar, etcétera. Como vemos aquí, ¿verdad? Me pregunto, el verbo preguntar, ¿verdad? Introduce la oración subordinada interrogativa que es ¿qué hora es? El modo utilizado en latín es el subjuntivo, pero se traduce en español por el mismo tiempo en indicativo. O sea, en latín se usa en el subjuntivo, pero en español, la lengua meta de traducción, hay que traducirlos con indicativo como normalmente nos sonarían a nosotros. Ejemplo, en latín, nescio quid agam, no sé qué hacer. Literalmente, no sé qué haga, porque agam está en presente de subjuntivo, ¿verdad? No sé, nescio, quid, qué, el pronombre interrogativo, y agam, primera persona singular del presente de subjuntivo. Pero si traduzco literalmente, no sé qué haga, suena un poco extraño, ¿verdad? No natural. Entonces hay que traducirlo, no sé qué hacer, porque es el mismo sujeto. Entonces, a modo de resumen, en latín y también en español, existen dos tipos grandes de oraciones interrogativas, simples y dobles. Aquí tienen ustedes un esquema introductorio, ¿verdad? Simples y dobles, y las simples tienen dos subtipos. Entonces, las primeras, las simples, son introducidas por partículas interrogativas, pronombres adjetivos interrogativos o por adverbios interrogativos. Estas interrogativas simples se dividen a su vez en interrogativas simples totales e interrogativas simples parciales. Las primeras interrogativas simples totales son oraciones en las cuales la interrogación afecta al conjunto de la oración, o sea, se pregunta por todo y la respuesta esperada es sí o no. Por ejemplo, yo pregunto, ¿vamos al cine? Entonces la respuesta que se espera es sí o no. Estas oraciones interrogativas simples totales son introducidas en latín por la partícula ne y los adverbios non ne y nun. En el primer caso, la partícula ne es enclítica, o sea, va pegada a la palabra anterior y va detrás de la palabra a la que se refiere la interrogación. No se traduce y actúa como el signo de interrogación inicial. Cuando aparece esta partícula, se espera respuesta neutra, o sea, puede ser sí o puede ser no. No tenemos ninguna expectativa definida. Por ejemplo, Vidistine meum patrem, ¿viste mi padre? Puede ser que sí lo vi, puede ser que no lo vi, respuesta neutra. Videsne illam urbem, ¿ves aquella ciudad? Amas ne Julian, ¿amas a Julia? ¿Sí o no? No sé. Entonces ven que es una partícula enclítica, como se ve aquí, que está pegada a la palabra anterior, ¿verdad? Ya hemos encontrado esta partícula varias veces en las novelas que hemos leído, ¿verdad? Por ejemplo, en Agripina Mater Fortis ha aparecido varias veces. La segunda partícula es un adverbio, nonne, vean que es non y ne.
Dos palabras, digamos, que forman una, que se traduce como acaso no o no, y en este caso se espera respuesta afirmativa. Por ejemplo, nonne tuam opiniones Q, ¿acaso no conozco tu opinión? Respuesta esperada, sí, sí la conoces. O nonne leo canem superavit, ¿es que un león no vencerá a un perro? ¿O acaso un león no vencerá a un perro? Respuesta, sí, ¿verdad? Porque el perro no tiene ninguna oportunidad contra un león, ¿verdad? Y el tercer adverbio que tenemos es num, que se traduce como acaso, pero en esta ocasión se espera una respuesta negativa. Ejemplos, num audes, ¿acaso te atreves? Respuesta, ni se atreva, o sea, no. Segundo ejemplo, num servus sum, ¿acaso soy esclavo? Respuesta, no, no soy un esclavo. Vamos ahora con el segundo tipo de interrogativas simples, que son las parciales. Las anteriores eran totales, o sea, se preguntaba por toda la oración. En las parciales, como su nombre lo indica, se pregunta solamente por un elemento sintáctico de la oración, ¿verdad? Y entonces se usan para ella pronombres y adjetivos interrogativos como quiz o uter y adverbios interrogativos que ayudan a definir cuál parte de la oración es la que se está preguntando. Entonces vamos a ver ejemplos con pronombres. Todos con quiz, como ven aquí, excepto uter, que es la última, ¿verdad? Entonces la primera, quiz vuestro me ignora. ¿Quién de vosotros lo ignora? Pregunta por el sujeto. Quem consul videt, quem en acusativo, pregunta por el objeto directo. Cuyus hic liber est, de quién es este libro, genitivo, ¿verdad? Pregunta por el dueño del libro. Quid tibi nomen est, ¿cuál es tu nombre? También, ¿verdad? Pregunta por el sujeto. Y uter mecum verien, ¿cuál de los dos vendrá conmigo? ¿Okay? Entonces, esto es una forma de preguntar por un elemento sintáctico de la oración, ¿verdad? Ya sea por el sujeto, por el objeto directo, por el complemento del nombre, etc. La segunda forma es usando adverbios interrogativos. Aquí tienen ustedes una tabla con las diferentes circunstancias que pueden expresar los adverbios interrogativos. Por ejemplo, modo, lugar, tiempo, cantidad o causa. ¿Verdad? Modo, cómodo, cómo, lugar, ubi, dónde, tiempo, cuándo, cantidad, cuánto, causa, cur, por qué, etc. Entonces aquí tenemos ejemplos con adverbios. Quo vadis, ¿a dónde vas? El adverbio de lugar. Unde venis, ¿de dónde vienes? Qua ventus intrat, ¿por dónde entra el viento? También de lugar. ¿Cuándo viniste de tiempo? Quomodo id fecisti, ¿cómo lo has hecho? De modo. Quid tristis es, ¿por qué estás triste? De causa. Y ubi sunt ursi, ¿dónde están los osos? De lugar. Entonces ya hablamos sobre las interrogativas simples, que tienen dos subtipos, ¿verdad? Totales o parciales, y ahora vamos con las interrogativas dobles, que también se llaman disyuntivas. En estas oraciones interrogativas se formulan a la vez dos o más alternativas, las cuales se excluyen mutuamente. Es decir, son dos oraciones interrogativas coordinadas disyuntivas, es decir, unidas por una conjunción disyuntiva, o sea, una conjunción como o. ¿Verdad? O es la conjunción disyuntiva por excelencia, ¿verdad? Que nos ayuda a unir dos alternativas, ¿verdad? Dos opciones, una o la otra. Y si uno escoge una, ya la otra queda excluida, por eso se dice que se excluyen mutuamente. Ejemplo en español, ¿vienes o te quedas? Entonces, vengo, si vengo, no me quedo, y si me quedo, no me voy, ¿verdad? Entonces, esa es la disyunción que se presenta aquí. En latín, esas interrogativas dobles disyuntivas van introducidas por partículas, es decir, adverbios en cada uno de los elementos o miembros, ¿verdad? Veamos por aquí en esta oración, ¿vienes o te quedas? Primer miembro, vienes, después la conjunción, segundo miembro, te quedas, ¿verdad? Cada uno de los miembros es una de las opciones que se presentan o las alternativas que se presentan. Entonces, en latín, en el primer miembro podemos encontrar utrum, ne o también nada, o sea, que no haya ninguna marca, en cuyo caso lo representé con este símbolo de cero. Y en el segundo miembro podemos encontrar an, annon o necni. Okay, vamos a ver ejemplos. El primer caso es de una oración que tiene utrum en el primer miembro y annon en el segundo. Utrum aduc vivit annon, vive todavía o no. ¿Verdad? Utrum aduc vivit es la primera parte, la primera posibilidad, y annon es la segunda. El segundo ejemplo es una oración u oraciones que usan utrum
en el primer miembro y an en el segundo. Número 1. Utrum defenditis an impugnatis me. ¿Me defendéis o me atacáis? Utrum defenditis primer miembro, an impugnatis me segundo miembro. Utrum id verum an falsum est. ¿Esto es verdadero o falso? O utrum bonus an malus est. ¿Es bueno o malo? Tercer ejemplo, una oración que tiene ne en el primer miembro y an en el segundo. Bonus ne an malus est. ¿Es bueno o malo? Y el último ejemplo no tiene nada en el primer miembro y an en el segundo. Bonus an malus est. ¿Es bueno o malo? Como pueden notar, tenemos tres formas de preguntar es bueno o malo, ¿verdad? Como utrum bonus an malus est, bonus ne an malus est o bonus an malus est. Vean que lo que cambia son las partículas o los adverbios que se usan en cada ejemplo, ¿verdad? Pero son las tres correctas y se traducen las tres como es bueno o malo. Este es un esquema resumen de las oraciones interrogativas, ¿verdad? Como dijimos, existen dos grandes categorías, simples y dobles. Las simples se subdividen en totales y parciales y las dobles son las que introducen dos alternativas o posibilidades. Muy importante, este utrum que tenemos aquí en las dobles disyuntivas es súper importante no confundirlo con el pronombre interrogativo que teníamos aquí. Que se acuerdan, uter, utra, utrum, ¿cuál de los dos? Este utrum no es ese mismo, ¿verdad? Y se traduce diferente, entonces hay que poner atención a esto. Y finalmente, como siempre, tienen ustedes las referencias aquí. Walete,